Hola querida iglesia, estamos en una serie acerca del sufrimiento y hemos hablado ya varias cosas y quisiera recordar algunas cosas, tres cosas más o menos generales. En primer lugar, que la Biblia nos da certezas acerca de que hoy día en esta vida vamos a sufrir. El sufrimiento procede, ¿cierto?, de la caída del hombre, del pecado. Por lo tanto, estamos en un tiempo en donde aún está el pecado en nosotros, vivimos en un mundo caído y en los demás. Por lo tanto, vamos a sufrir. En segundo lugar, recordar que hablamos que Jesucristo vino para solucionar el tema del pecado y con eso el tema del sufrimiento. Por lo tanto, si bien sufrimos hoy día, en Jesucristo, todos los que creemos que somos su pueblo, no vamos a sufrir eternamente, sino que todo lo contrario, eternamente vamos a estar en comunión con nuestro Padre y con Jesucristo. Y en tercer lugar, que el sufrimiento que hoy vivimos tiene un propósito. Lo vimos la semana pasada. Dios es soberano por sobre el sufrimiento y tiene un propósito. Entendiendo estas tres cosas, hoy día vamos a hablar de cómo, o parte de nuestra actitud frente al sufrimiento, es no de esconderse, no de simplemente resistir, no de evitarlo, sino que de atravesar por el sufrimiento. Vamos a leer un pasaje que está en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Pedro habla harto del sufrimiento. Habla de que el sufrimiento es temporal, habla de que tiene un propósito, muy parecido a lo que hemos visto. Y acá él nos dice que incluso hemos sido llamados a sufrir. Esto tiene que ver, obviamente, con el discipulado de Cristo. Somos discípulos de Cristo. Y él dice, él sufrió. Y él dejó su ejemplo, sus pisadas, para que ustedes caminen en ellas. Cristo vino y él, para cumplir con su misión, él vivió un camino de sufrimiento y nos dice a nosotros y nos llama a seguir el mismo camino. Por lo tanto, el sufrimiento no es algo que debemos evitar a toda costa o no puede ser nuestro objetivo principal. Podemos evitar ciertos sufrimientos, pero vamos a sufrir igual. Por lo tanto, el objetivo de mi vida no puede ser evitar el sufrimiento. Tampoco simplemente resistirlo, sino que atravesar. ¿Y por qué es importante esto? Por dos cosas. La primera es porque muchas veces tenemos una visión errada del sufrimiento. Muchas veces pensamos que es, o la relacionamos más en una metáfora, a una tormenta que a un camino. ¿Qué hace uno con una tormenta? Trata de evitarla y si no puede, simplemente se refugia, la resiste y espera a que pase sola. Si entendemos el sufrimiento como un camino, entonces, aunque sea difícil, pedregoso, con muchos peligros, vamos a caminar ese sufrimiento, vamos a transitar y eso implica un movimiento y implica un avance. Cuando uno se cubre de la tormenta y espera que pase sola, la tormenta pasa y estamos en el mismo lugar donde empezamos. El camino, en cambio, si entendemos el sufrimiento como un camino, vamos a pasar penurias, vamos a pasar aflicciones, pero cuando pase, cuando terminemos, vamos a estar mucho más adelante de cuando empezamos. Eso es lo que la Biblia nos dice. Nuestra actitud frente al sufrimiento es atravesarlo. Por todo lo que hablamos, porque tiene un propósito. El sufrimiento tiene el propósito de parecernos a Jesucristo. Señor es soberano sobre el sufrimiento y tiene un propósito. No es que se le escapa, pero debemos tener eso en mente. Cuando llega un tiempo de aflicción, unas circunstancias difíciles, debemos preguntarle al Señor, preguntarnos, ¿cómo puedo yo crecer en este tiempo? ¿Cómo puedo vivir en santidad? ¿Cómo puedo glorificar a Dios? ¿Cómo puedo crecer? ¿Cómo puedo aferrarme más a Dios? ¿Cómo puedo amar más a Dios? Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo crezca durante este tiempo? De esa manera estamos avanzando en este tiempo de sufrimiento y no simplemente diciéndole a Dios, Dios, que pase esto, que pase luego, no quiero más. Muchas veces vamos a tener esa tentación y está bien hacerlo, entregárselo al Señor, pero que entender que es un camino y Jesucristo pasó por ese camino primero y es por eso que nosotros también vamos a pasar
por ese camino. Y así como Jesucristo no era masoquista y lo hizo porque había una recompensa después, ¿cierto? Que tenía que ver con la salvación de su pueblo, un pueblo para sí mismo y una exaltación, así nosotros también. Cuando terminemos el camino de esta vida, del sufrimiento, también hay recompensas, que a corto plazo va a ser crecimiento de carácter y a largo plazo va a ser estar con nuestro Señor para siempre. Entonces, el ánimo, ¿a qué nos anima las Escrituras hoy día? A poder entender que el sufrimiento es un camino, no es una tormenta. Debemos transitar y vivirlo apegados y aferrados a nuestro Señor Jesucristo. Que tengan un muy buen día.